Entonces, en la parte del verbo to be de la semana pasada, que, ojo, lo quiero reforzar un poquito porque tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. En la parte del verbo to be de la semana pasada vimos los tres principales verbos to be. ¿Quién me dice cuáles son? Levanten la mano. Eh, Levanten la mano. A ver. Dale, Aide. Era am, is y are. No, era sí, are, is y am. No sé. Are, is Oh, y no, am. sí. Bien. ¿Con qué pronombres va cada uno, Aide? Ya, el am va en el I, el, el he, el she y el it va en el is y el resto va el are. El you, el they, el we. Perfecto. Muy bien, Aide, gracias. Entonces, ya vimos que en el verbo to be, en tiempo presente, tenemos el am, is y el are, ¿ok? Entonces, la clase del día de hoy nos vamos a concentrar en el verbo to be también, pero en su forma de tiempo pasado, ¿ok? En su forma de tiempo pasado. ¿Por qué? Porque es súper necesario que podamos completar esta parte del verbo to be, tanto en tiempo presente como en tiempo pasado, para que sea más redonda la idea de nosotros poder comprender una lectura que se va a dejar en la siguiente clase, una lectura básica, ¿ok? Donde va a intervenir los dos tiempos, tiempo pasado, tiempo presente, ¿ok? En la mayoría de casos, en la lectura, pues está presente el verbo to be. Quizá por ahí se van a añadir algunas cositas, pero va a ser a manera introductoria de lo que va a venir después. De repente el presente continuo y otras cosas, el presente perfecto. Pero esta lectura que se va a dejar la próxima clase va a involucrar mucho el verbo to be, pero en sus dos tipos, ¿ok? Pasado y presente. El presente ya lo vimos la semana pasada, ¿ok? Con estos tres verbos que nos dijo su compañera Aide. Y esta semana lo vamos a redondear con el tiempo pasado. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que para el verbo to be en tiempo pasado, de igual forma, tenemos que manejar los tres que vimos la semana pasada. Ahora, nosotros tenemos que ver que nuestros verbos to be, estoy señalando por este lado, es el was, a ver, el was y el were, ¿ok? Si nosotros queremos convertir nuestro verbo to be al pasado, este was que va solamente con el pronombre I, ¿a qué verbo to be estaría reemplazando de presente a pasado? Em, Me- Is o em, an, Al, en, em. al verbo to an. be, ¿ok? Recuerden levantar la mano, chicos, si yo indico quién puede participar, ¿ok? Este verbo to be, que aquí lo tenemos, was, está reemplazando, en este caso, inclusive está del mismo color, está reemplazando al verbo to be am, ¿ok? Al verbo to be am. Bien, entonces, si yo voy a utilizar el pronombre I, el único verbo to be en tiempo pasado que voy a utilizar es el was, ¿ok? El was. Ahora, ustedes se darán cuenta que aquí también tenemos al was con los siguientes pronombres, con el he, con el she y con el it, ¿ok? Entonces, yo pregunto, este was de rosadito, ¿a qué verbo to be está convirtiendo? De presente a pasado. Alberto, Is al verbo to be is. Muy bien, gracias, Alberto. Entonces,
ya nos damos cuenta que el verbo to be en pasado solamente manejaría el was, sobre I, en el caso de los pronombres he, she, and it, ¿ok? Y por último, tenemos al were, ¿ok? Verbo to be, were, verbo to be en pasado, were. ¿A qué verbo to be está reemplazando este were en tiempo pasado? Al ar. Recuerden que tengo que indicar quién debe de participar según su mano levantada, ¿ok? Al are, muy bien. Entonces, el are en tiempo presente se convierte en were para utilizarlo en tiempo pasado sola y únicamente cuando estamos con los pronombres you, we, they. ¿Ok? Entonces, si queremos verlo de manera resumida, el verbo to be en tiempo pasado solo tenemos dos opciones para manejar: el was y el were. ¿Okay? El was y el were. Ahora, a diferencia del verbo to be en presente, en el pasado ya nosotros tenemos claro que el was lo vamos a manejar estos cuatro pronombres. ¿Okay? Con estos cuatro pronombres. El was se convierte en uno solo y estos cuatro pronombres son los únicos con los cuales vamos a poder manejar el was. Y el segundo, el were, con estos tres pronombres. ¿Ok? Con estos tres pronombres. Una vez aprendido con qué pronombre yo manejo el verbo to be en pasado y una vez que yo aprendí con qué verbo to be manejo mi pronombre en tiempo presente, ya pueden manejar y hacer una lectura de inglés básico. ¿Ok? Cuando manejas el verbo to be... En lo que es la Doppler está 230, ¿no? ¿Y la Doppler? Sheila. Gracias. El micro estaba prendido, ten cuidado, hijo. Cuando manejamos ya el conocimiento del verbo to be, am, is y are, con qué pronombre corresponde cada uno en tiempo presente, y el verbo to be, was y were, con qué pronombre corresponde cada uno en tiempo pasado, ya nosotros podemos leer una lectura para poder comprender un poquito mejor el inglés, pero a manera básica, ¿ok? Por eso es el meme de cuando por fin dominas el verbo to be. Bien, definitivamente que esto, el tema de los pronombres, es súper básico. Por eso es que la clase pasada, si no me equivoco, hice que ustedes puedan reemplazar los pronombres por algunos familiares, por nombres de personas, por cosas, en caso de it, de repente, situaciones, en caso de it también. Entonces, en una lectura básica, no es que le vaya a poner solamente he was, you were, I was, no. La idea de poder reconocer el pronombre según lo que está escrito es súper importante para poder continuar una lectura, para poder realizar bien una lectura en inglés. ¿Ok? Igual hoy día vamos a ejercitar eso. Bien, entonces, esta es la estructura correcta de nuestro verbo to be en tiempo pasado, usando solamente el was y el were, según sea el caso del pronombre con el cual se vaya a utilizar. Ahora, al igual que el presente, la misma estructura, y chicos, siempre para el inglés, una forma de aprenderlo, porque ya actualmente existen varias, pero una forma válida que creo que va a perdurar durante mucho tiempo, son las estructuras. ¿Okay? Las estructuras nos van a ayudar a ordenar nuestra oración. Gramaticalmente existen ubicaciones de cada una de las palabras para que estén muy bien escritas, para que se puedan pronunciar de manera correcta al momento de hablar. ¿Ok?
Entonces, la estructura de nuestras oraciones siempre es súper importante. Sí, en el caso de oraciones afirmativas en tiempo pasado y en tiempo presente, es la misma estructura. Si se dan cuenta, primero viene el pronombre, luego viene el verbo to be y luego viene el complemento. Esa sería nuestra estructura base, ¿ok? Entonces, nosotros al momento de escribir una oración, nos guiamos siempre por la estructura. Y aquí les he puesto algunas oraciones afirmativas, ¿ok? Según la estructura de las oraciones afirmativas. La estructura de este slide, de esta PPT, es súper similar a la del verbo to be en tiempo presente. Lo quise poner así a propósito para que ustedes ya hacen la comparación del slide del verbo to be en tiempo presente con el de tiempo pasado. Es bastante similar y lo único que ustedes van a poder comparar es cuándo se utiliza el verbo to be en presente, con qué verbo to be y cuándo y con qué verbo to be en tiempo pasado. Lo que se está añadiendo como vocabulario adicional para que ustedes también lo puedan tener para uso propio es el complemento diferente a las palabras de la semana pasada en tiempo presente. ¿Ok? Lo estaba haciendo con las mismas palabras para que puedan compararlo y que sea idéntico. Pero en realidad no es tan difícil que podamos cambiar de palabras, ¿ok? Para poder leer una oración y sobre todo para poder ganar vocabulario. El vocabulario se gana. ¿Cómo se gana? Leyendo, se gana escuchando y comprendiendo el significado de ciertas palabras, ¿ok? Por ejemplo, y llegando nuevamente al caso del verbo to be en tiempo pasado. La oración, I was busy. Esta palabra que está aquí se pronuncia busy. I was busy. ¿Ok? Que viene a significar en español yo estaba ocupado. Recuerdan que el verbo to be es ser y o estar. ¿Ok? Cualquiera de los dos. El verbo to be en presente o en pasado es ser y o estar. ¿Ok? En el caso que yo estoy utilizando el verbo to be was, como les dije hace un momento, el was siempre va a ir con el pronombre I. Entonces, aquí está de manera correcta la escritura de manera gramatical. Yo estaba ocupado. Busy vendría a ser ocupado u ocupada, depende de quién esté hablando, ¿no? Yo estaba ocupado. Was, estaba, ¿ok? Por otro lado, la siguiente oración, you were weak, ¿ok? Esta palabra se pronuncia were y weak, W-E-A-K, weak. Al igual que la semana pasada, como les dije, el you, si tienes confianza con quien estás hablando, porque acuérdense que es segunda persona, el you podría significar tú, si es que hay confianza con quien estás hablando, o usted, si no hay mucha confianza o hay bastante respeto a la persona con la que estás hablando. En cualquiera de los casos es tú fuiste débil, se me pasó una D, tú fuiste débil o usted fue débil, ¿ok? O usted fue débil. Entonces, la manera de nosotros cómo conjugamos el tiempo, ser o estar, el verbo ser o estar, nosotros vamos a depender de cómo estemos conjugando también nuestro pronombre. Si tú estás hablando con alguien de confianza y dices tú no le puedes decir tú fue débil, solamente te queda decirle usted fue débil, pero en inglés ambos se escriben igual, you were weak, ¿ok? Entonces, tú conjugas un verbo de acuerdo a tu pronombre también. ¿Por qué recalco esto? Porque de repente, en el examen oral que yo pueda tomar más adelante, yo puedo decir, tradúceme la frase, tú fuiste débil, ¿ok? Entonces,
van a decir, pucha, el profe me enseñó solamente fue, ¿no? Que significaría were, pero acuérdense que va a depender de cómo nosotros estamos conjugando nuestro pronombre con nuestro verbo to be. ¿Ok? No tengan miedo ahorita, en este momento, a equivocarse. Pregunten, intenten, porque conjugar el verbo to be al principio es un poquito difícil, pero si nosotros podemos practicar y practicar, nos va a salir bien. Por ejemplo, en la siguiente oración, he was sensitive, ¿ok? Esta palabra que está acá se pronuncia sensitive, ¿bien? Entonces, ya sabemos que he significa él, was es el verbo ser o estar, ¿ok? Sensitive, sensible. Entonces, él fue sensible, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si yo cambio esta palabra? Este es un adjetivo, ¿correcto? Sensible. Sensible es alguien que de repente las cosas le afectan un poquito, un poquito mucho, ¿ok? Para que dentro de su ser puedan tener muchos sentimientos, ¿no? ¿Ok? Y es una persona súper sensible. Es un adjetivo calificativo de una persona. Él fue sensible. ¿Cómo yo diría él estaba en el cine? ¿Quién levanta la mano? Él estaba en el cine. Ah, Sheila. Sería he was in the cinema. Muy In bien. the, in He the was in cinema. the, o at the cinema. ¿Ok? Más específicamente, at the cinema. A-T-T-H-E, cinema. At the cinema. Bien. Entonces, si se dan cuenta, el uso del was o del he was podría ser él fue tal cosa o él estaba en tal lugar. Y eso es lo que quería llegar con lo que explicaba hace un momento. El verbo to be es el verbo ser o el verbo estar, cualquiera de los dos. ¿De qué va a depender? En este caso, va a depender de nuestro complemento. Si yo quiero traducir una oración, he was sensitive, yo no puedo decir otro verbo que no sea was en tiempo pasado para decir él fue sensible. De repente, el año pasado, mi primo Carlos estaba en una situación complicada de su esposa y él estaba muy sensible, él fue muy sensible, ¿bien? Refiriéndose al adjetivo calificativo sensible. Pero si yo quiero darle una situación en el pasado, también puedo utilizar el was. He was at the cinema, ¿ok? Él estaba en el cine. De repente, ayer yo lo vi a mi primo Carlos y él estaba en el cine. He was at the cinema. Entonces, tengan bien en cuenta el verbo ser y el verbo estar, ¿ok? Para lo demás viene a ser bastante similar. Por ejemplo, she was friendly, ¿ok? Ella fue amistosa. De repente tenemos una amiga que el año pasado nos llevamos súper bien y el año pasado, the last year, she was friendly, ¿ok? En el caso del pronombre it was special. La pronunciación de esta palabra es special, ¿ok? Aquí, si se dan cuenta, solamente estoy poniendo dos palabras. Fue especial. Estoy obviando la palabra eso, que vendría a representar el it, ¿ok? Porque actualmente, como ya les dije en varias clases, la idea es que podamos ser súper específicos al momento de hablar, no poner tantas palabras, acortar bastante, ¿ok? Entonces, yo puedo decir, eso fue especial, ¿ok? O solamente puedo decir, fue especial. Si yo lo quiero poner en inglés, no puedo obviar, no puedo quitar la palabra it. De todas maneras, tengo que poner el it. It was special. Por más de que yo te diga, traduce la oración o la frase,
fue especial. No me van a poder decir, estaría incorrecto que ustedes me digan solamente was special. No, eso no existe, eso no vale, eso está incorrecto. Para poder traducir la frase fue especial, deben ir los tres partes de la estructura. El pronombre, el verbo to be en pasado y el complemento. It was special, eso fue especial o fue especial. ¿Ok? Y eso sucede acá arriba también, ojo. Con he, con she también. ¿Ok? Con he o con she. ¿De qué va a depender, señores? Y eso ténganlo nuevamente en cuenta. Va a depender 100% del contexto. ¿Okay? Del contexto en el cual se esté hablando. Mucha parte del inglés depende del contexto en el cual se está hablando. ¿Bien? Y se van a poder dar cuenta en la lectura que van a ver la próxima clase. ¿Bien? El contexto va a ser un indicador súper esencial para poder nosotros interpretar el inglés de manera correcta. ¿Ok? Seguimos. Esta parte que sería you were hungry. ¿Ok? Hungry se pronuncia esta palabra que está aquí. Hungry. ¿Ok? You were hungry. ¿Qué podría significar? Ustedes estaban hambrientos. ¿Ok? Ustedes estaban hambrientos. Hungry. We were shy. S-H-Y significa shy. We were shy. Nosotros o nosotras fuimos tímidos o tímidas, dependiendo de si son solo chicos, si solo son chicas, o si son chicos y chicas. Igual va we were shy. Y cuando lo traducimos al español, va a depender de la cantidad de género de que están en las personas, ¿no? Si solamente son chicos, nosotros fuimos tímidos. Si son chicas, nosotras fuimos tímidas, ¿ok? Si son de ambos géneros, igual ya saben que como en el castellano se pronuncia nosotros. Se dice nosotros, ¿ok? We were shy. Nosotros fuimos tímidos. Y la última, they were nervous, ¿ok? They were nervous, ¿ok? Esta O y esta U juntas en esta palabra se pronuncia como si fuese una A. Nervous, ¿ok? They were nervous. Ellos estuvieron nerviosos. De repente ustedes al momento de dar su examen van a estar nerviosos, pero al final ya no lo estarán y dirán they were nervous. Ellos estaban o estuvieron nerviosos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esta parte del uso del was y del were, perdón? Buenos días, teacher. Mire, lo que pasa es que creo que me estoy confundiendo porque por decir, en la primera oración donde dice I was busing, esto está utilizando el was, ¿no? Que quiere decir yo estaba ocupada. Pero después en el he, en el she y en el it también utiliza el was, pero significa que fue, ¿no? Entonces, sí creo que me confundo un poco y no sé bien en qué momento emplearlo o notar la diferencia, porque cuando usted hace mención al he, al she y al it, utiliza el was, que significa fue, pero en la primera oración, I was, el was tiene un significado de que estaba. Entonces, por favor, pudiera aclararme eso. Claro que sí. Buena pregunta, Milena. Todos los demás atención, porque esta es una muy buena pregunta que está haciendo Milena. Acá quiero, para explicarte mucho mejor la forma de cómo utilizamos el was, ¿okay? Quiero ponerte este ejemplo. Si yo reemplazo la palabra busy, ¿okay? Reemplazo, la elimino de acá y la pongo, en vez del busy pongo el sensitive, ¿ok? En vez del busy pongo sensitive. ¿Qué diría? I was sensitive. ¿Correcto? ¿Sí, Milenka? Hasta ahí estamos. Sí. Entonces, si yo pongo sensitive en la parte de aquí y la reemplazo por busy, diría I was sensitive. Yo no podría traducirlo como yo estaba sensible. Ok, sí puedo hacerlo también, pero
¿Cuál es el verbo en español que sería más acorde para utilizar el sensible, una condición, un adjetivo? Yo fui sensible, podría caer mucho mejor, ¿correcto? Yo fui sensible, o yo fui amistoso. El año pasado yo fui muy amistoso, ¿ok? Yo fui muy amistoso. Entonces, lo que quiero que recuerdes es que el verbo to be was, ya sea en I, he, she or it, el verbo to be was sigue siendo el verbo ser o estar, ¿ok? ¿Tú cómo identificas, cómo lo vas a traducir dependiendo de tu complemento? Tú puedes decir, yo fui ocupado, en este caso, imagínate que quieres traducir el was como el verbo ser. El verbo ser es yo soy, ¿correcto? Ilenka, el verbo ser puede ser yo soy. Sí. Y el verbo estar, yo estoy. ¿Entiendes? En presente. Verbo Ajá. ser y estar. Yo soy o yo estoy. ¿Ok? En pasado, ¿cómo dirías en pasado? Yo fui o yo Estuve. estaba o estuve. Correcto. Ajá. Entonces, lo que tienes que conjugar bastante bien es cómo utilizas el verbo según tu complemento. Si dices, yo soy un hombre muy ocupado. Entonces, si te refieres al año pasado, yo fui un hombre muy ocupado. Soy presente, fui pasado. ¿Ok? Pero ahora quieres decir que en el ejemplo del cine, por ejemplo, ya, yo estoy en el cine. El ejemplo anterior era el verbo ser. Yo soy, yo estuve. Perdón, yo fui. Yo soy, yo fui. Y en el verbo to be en tiempo pasado, yo fui o yo estaba. ¿Correcto? Ser o estar. Entonces, si quieres decir yo estoy en el cine, I am in the cinema, o quieres decir en el pasado yo estuve en el cine, o yo estaba en el cine, I was at the cinema. Entonces, en ambos casos, tú puedes utilizar el was, pero ¿cómo lo reemplazas si es fue o, o estaba de acuerdo a tu complemento? Para resumirlo súper sencillo, ya sea con los pronombres I, he, she or it, tú puedes reemplazarlo, el estaba o el fue, solamente guiándote de tu complemento. Tú tenías la duda de cómo es que puedes decir aquí estaba, y en el caso de he, she or it, fue, ¿bien? Si de repente yo bajo el busy, he was busy, en vez de sensitive, he was busy, él estaba ocupado. ¿Okay? Va a depender de qué complemento yo estoy utilizando para poder reemplazar en el español el verbo que sería ser o estar, ya sea en pasado o en presente. No sé si me flayé mucho y de repente te confundí más, pero el resumen es que tú tienes que reemplazarlo de acuerdo a tu complemento. Ambos, estaba o fue, significan lo mismo en inglés, was. Estaba, was. Fue, was. Tú lo vas a identificar en el español según el complemento que utilices o que leas. Dime si no te queda muy claro para poder hacerte en el break un pequeño ejemplo súper práctico. Teacher, sí, sí lo he entendido. Solamente lo último que me faltaría es por decir, ¿no? El verbo to be, ¿no? En el ser es yo soy en el presente, ¿no? Y en el pasado sería yo fui, ¿cierto? Yo fui. Bien. Y estar es en el presente yo estoy. Yo estuve sería en el pasado, ¿cierto? Yo estuve o yo estaba.
Cualquiera de los Ah, ya, está bien, sí le entendí. Muchas gracias. Bien, 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 sí, porque a veces reemplazamos yo estaba o yo estuve. Cualquiera de los dos es válido. Ujú. Ok. Ya. Entonces, no hay otra pregunta. Vamos a ver la parte práctica. Ok. Súper rapidito. Tenemos 5 minutos justo para poder hacer 2 oraciones con cada pronombre. Obviamente, según esta estructura. ¿Ok? 2 oraciones con I, 2 oraciones con you, con he, con she, con you, con we y con they. 2 oraciones, por favor, chicos, utilizando de manera correcta en la oración el was o el were, según sea el pronombre que vayan a utilizar. Profesor, Pueden, profesor, disculpe, solo que contenga lo que es I was y he was, ¿verdad, profesor? no te escuché bien, discúlpame. Profesor, disculpe, solo vamos a escribir lo que 2 oraciones que contenga es I was y el he was, ¿verdad, profesor? 2 oraciones con que tengan I was. 2 oraciones que tengan you were. 2 oraciones que tengan he was. 2 de cada pronombre. ¿Ok? 2 de cada pronombre, de todos estos pronombres. ¿Ok? 2 oraciones cada uno. Pueden utilizar adjetivos o complementos, cualquiera que puedan googlear, ¿ok? Pero sí lo que quiero es que puedan asociar de manera correcta el pronombre con el verbo to be que le corresponde. Bien, entonces pueden empezar. Profe, en Recuerden el you que sería 4 en total, ¿no? 2 con tú y 2 con usted, o solamente 2. no, 2 con you singular y 2 con you plural. Así como está acá. Gracias, profesor. Singular acá y plural aquí. Profesor, Profesor, disculpe, en total pero, hacemos 16, ¿no? Sí, o sea, 2 de cada uno lo que dice el I was y el otro he was, ¿verdad, profesor? sí, 2 de cada uno. 16 oraciones. Pero lo que no logro entender, profesor, lo que... el he was también lo podemos completar, ¿verdad, profesor? Claro, tienes que hacer 2 con he was, 2 con she was, 2 con it was. El total son como 16, ¿verdad, profesor? 16 oraciones. Ah, ya, ok, profesor. Sí. Tienes doble Tiene micrófono, Miguelito, de doble repente audio, por eso. gritos. Tienes doble micrófono, no se te escucha. Si quieres, si tienes alguna duda, también mientras solucionas lo de tu audio, lo puedes escribir en el chat. Ya, profesor, listo. Quería preguntarle, en este caso, ¿los verbos se mantienen en su forma base o cambiarían también? Los verbos to be, ya sea en pasado o en presente, se mantienen en su misma forma. No es como los verbos irregulares que pueden ir cambiando, o los verbos regulares que se les añade la ed si es pasado. En el caso del verbo to be, o es am, is o are, o es was o es were, tal cual. No se modifican más allá de eso. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo,
yo estaba cocinando sería I was cook. Sería Te refieres a... Yo pensé que te refieres al verbo to be. Ujú. Puedes utilizar I was cook, I was cooking, no hay ningún problema. Ah, ya. Cuando utilizas el verbo to be, por ahora en la parte que estamos viendo, puede ser cualquiera del verbo complementario, porque tu verbo principal viene a ser el was. Claro, ¿Ok? it was. Ajá. Puede ser cook, cooking, O cook. dependiendo también qué es lo que quieras decir en tu oración, en tu contexto. Ok, gracias. Profesor, disculpe, y si yo puedo utilizar la palabra I was furious, significa yo estaba furioso. Ese puede decir esa palabra, profesor, que dice la primera. Claro, furious sería la pronunciación correcta. Yo Ah, estaba furioso, sí, furious. Sí, ok, muy bien. ok, profesor, gracias. Profesor, disculpe una consulta. Sí, You were fun o you were funny. Tú fuiste divertida. funny, funny, Funny. funny. You were funny. You were funny. Tú fuiste divertida. Ok. Fun es divertir. Es el verbo divertir. Funny. Funny, entonces. Divertida, claro, divertida o divertido ya sería funny. Funny. Ujú. Doble N, ¿no? Funny es doble N. Yes. Ok. Thank you. Ya. Mientras van escribiendo sus oraciones, vamos al break para seguir tomando mi cafecito. Ustedes también. Toma el screen de repente al slide, tomen una fotito porque voy a reproducir. Profesor, este 16 ejercicio que está dejando, lo va a revisar, ¿no? Correcto. En cuaderno, ya. Sí, es el mismo ejercicio de la semana pasada, Ya, pues. que son 2 oraciones afirmativas y luego se vienen las negativas y luego vienen las interrogativas. Pero las demás son más sencillas aún. Profesor, una pregunta. Lo que pasa es que quise poner pensativo y no sé si ponerle pensative o el que dice el traductor que dice thoughtful. Pensativo. Ujú. Ah, pensativo. Todos. Hay pensative. I was thinking. Así te lo voy a poner en el ya. Así. Gracias, profesor.
Profesor, disculpe, Profe, profesor, Dime, profesor, disculpe. Yo estaba completando lo que es de la segunda oración, lo que dice el you were, pero aquí, como yo estoy escribiendo mal, yo puse el where do they study English. Me dice, ¿dónde estudian inglés? Esa es una oración, ¿verdad, profesor? ya, no te entendí, no te escucho bien de repente. ¿Puedes Profesor, repetir? yo estaba escribiendo ahorita, pero me sale mal. Me está diciendo lo que es el you were, pero me sale, dice la palabra, el where do they study English. Significa, ¿dónde estudian inglés? Esa es una oración, ¿verdad, profesor? ¿Cuál es la oración que tú quieres decir usando el pronombre you? En lo que dice aquí was, pero en lo que dice you. No, ¿cuál es la oración que tú quieres decir en español? En lo que dice dónde estudian inglés ese profesor. No, no te entiendo. La oración en español. ¿Cuál es la oración en español? ¿Dónde estudian inglés? Ahí me sale en esa, profesor. ¿Dónde? Me está diciendo dónde estudian inglés, en lo que dice you are. No te entiendo mucho, estimado. O sea, la oración que tú tienes que hacer empieza con you, o sea, con tú o con usted. No tiene nada que ver el dónde para empezar esa oración. O sea, tú lo que tienes que hacer es pensar tu oración en español, tu cabeza. Y dices, tú fuiste al mercado o al supermercado. Entonces, you were to the supermarket. Esa sería tu oración, por ejemplo. Profesor, una pregunta. Dime. Pues yo estaba comiendo, puede ser, yo estaba hambriento, puede ser I was hungry. I was hungry, puede ser. Sí, sí. Es el mismo, o sea, el hungry del mismo ejemplo, utilizado con el pronombre I was. Por esta vez sí lo hace. Ah, ya. Teacher, en el caso de, por decir, de he, él fue, sería, pero yo quiero poner, él fue al mercado en reemplazo de he was sensitive, que fue lo que usted indicó. Yo quería ponerle, él fue al mercado. ¿Cómo podría ser? Igual, hija, o sea, recuerda, el he was es él fue o él estaba. Ah, ok, ya. Entonces, he was, él fue to the supermarket, por ejemplo, ¿no? Ok. Él fue igual, o sea, la parte inicial va igual. Ya el complemento lo puedes sacar de Google Traductor, pero en este caso, en los supermercados, supermarket. Ya. Chicos, y Osvaldo también, todavía no manden lo que están haciendo ahorita, sus trabajos, lo que se ha encomendado, ¿ok? Lo van a mandar todo junto al final. Lo digo porque cada uno lo debe de realizar de manera... No, disculpe, todavía no vamos a hacer eso. Lo que dice oraciones afirmativas. ¿no? Profesor, todavía no lo vamos a poner, no lo vamos a mandar eso. Ahorita no, al final todo junto lo van a mandar, pero ahorita ya tendría que estar terminado, Ah, ok, profesor, está bien. ¿sí? Pero lo que decía es que no lo manden todavía al chat. ¿Ya, Osvaldo? No, sí. Sí, ok, disculpe. No te preocupes. Ya. Seguimos entonces.
Ok, entonces, eso fue las oraciones afirmativas usando el verbo to be en pasado. Oraciones afirmativas, oraciones positivas. ¿Ok? Siempre para manejar un rango mucho más amplio de poder comprender y leer oraciones, frases en inglés. La mayoría de los casos, oraciones afirmativas, positivas, negativas y las propias preguntas. ¿Ok? Entonces, para hacerlo sencillo, y ustedes también lo van a hacer así súper sencillo, luego de las oraciones afirmativas, vamos a pasar a la estructura de las oraciones negativas. ¿Ok? Como habrán apuntado en sus cuadernos, como ya habrán revisado en su PPT de la semana pasada, la estructura de las oraciones negativas es bastante igual en pasado como en la de presente. Primero va el pronombre, el verbo to be en pasado. Ya saben que solamente tenemos dos opciones, el was y el were. Para que sea una oración negativa, se le suma el not. Y por último, el complemento. ¿Okay? Este es el orden, chicos. Este es el orden. Y recalco y hago hincapié en eso porque no puede ir primero el not antes del verbo to be o el pronombre después del not. No. Este es el orden correcto y único para utilizar oraciones negativas, ya sea en presente o en pasado. ¿Okay? Ejemplo, y ustedes también lo van a hacer así. En oraciones positivas dijimos I was busy. Yo estaba ocupado. ¿Recuerdan? I was busy. Pero en una oración negativa, lo que convierte una oración positiva a negativa es sumarle la palabra not. ¿Ok? Sería entonces I was not busy. I was not busy. Yo no estaba ocupado. Y al igual que la clase pasada, lo repito esta clase. Yo en inglés estoy colocando primero el pronombre, luego el verbo to be was, luego la palabra not y luego busy. I was not busy. Pero en español yo lo coloco como yo no estaba ocupado. Y si se dan cuenta, el no va antes del verbo. Yo no estaba. En inglés es al revés. I was not. ¿Ok? Esta es la manera correcta, gramaticalmente hablando, de cómo escribo una oración en negativo. Primero el verbo to be, todos estos de acá, y después el not. ¿Ok? Lo recalco y lo repito, por favor, porque en su examen no quiero que me lo pongan de otra forma que no sea esta. Bien, entonces, al igual que las oraciones del inicio, todas se convierten en oraciones negativas. I was not busy. You were not weak. ¿Okay? Tú no fuiste débil. Usted no fue débil. He was not sensitive. Él no fue sensible. She was not friendly. She was not friendly. Ella no fue amistosa o amistosa. Ella no fue amistosa, perdón. It was not special. It was not special. No fue especial. ¿Ok? You were not hungry. You were not hungry. Ustedes no estaban hambrientos. Plural. ¿Ok? We were not shy. We were not shy. Nosotros no fuimos tímidos. ¿Ok? They were not nervous. They were not nervous. Ellos no estaban nerviosos. Todas las oraciones del inicio, estas aquí son afirmativas y aquí se convierten en oraciones negativas. Lo único que se le añade es el not
entre el verbo to be y el complemento. Al momento de traducirlo, por favor, tengan en cuenta que no se traduce tal cual el orden de las palabras de español al inglés. No. En español tiene un orden y en inglés tiene este orden que se debe de respetar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en esta parte? Teacher, una consulta. Bueno, con respecto a lo positivo, porque no he terminado todavía mis oraciones. Cuando usamos el it was, usted dijo la clase pasada de que el it se hace referencia ya sea a un sitio, un momento, o en este caso un momento, no sé, hasta puede ser una mascota de repente cuando me voy a referir. Cuando yo quiero usar el it was, sí podría decir, por ejemplo, fue mi, no sé, fue mi perro, ¿cómo se diría? No, espera, me estoy confundiendo. Fue mi perro más hermoso. Podría, o sea, sí podría usar ahí con el it was, most beautiful dog, no sé. Ya, a ver. Cuando utilizas el it, estás reemplazando al sujeto. En este caso, el sujeto es tu perro. Sí. ¿Correcto? Es el dog. ¿Ok? Entonces, cuando tú dices, it was the most beautiful, cuando pones el it, ya estás mencionando a tu perro. La oración quedaría... Perdón. Ya. O sea, ya no mencionaste el dog. Correcto. En la misma oración ya no lo puedes mencionar. Hasta que pongas el punto final, como ustedes se dan cuenta acá yo coloco todo con punto, ¿ok? Hasta que tú pongas el punto final, el it significa el perro. Perro, el dog, ¿no? ¿Ok? Entonces, it was the most beautiful. Ya estás hablando de tu perrito. Si tú pones it was the most beautiful dog, estás redundando y no estaría bien. Puede ser it was the most beautiful porque en tu contexto estás hablando de tu perrito. Si otra persona pone la misma oración, it was the most beautiful, puede referirse a su gatito, puede referirse a otra cosa. ¿Ok? Pero la manera correcta de escribirlo sería tal cual. It was the most beautiful. En tu contexto ya te refieres a tu perrito. ¿Entiendes? Claro, sí. Pero sí puedo usar esa oración con el it was. Yes, sí, yes. It was, yes, it was the most beautiful. O it was beautiful. Como prefieras. Ya, listo, gracias. Entonces, estábamos en las oraciones negativas. La parte de abreviar una oración negativa está aquí también. Ya saben que abreviar... Disculpe, estaba explicando los negativos usted, las oraciones. No, había hecho la pregunta si es que había alguna duda con respecto a lo negativo. Lo que, resumidas cuentas, es la misma oración positiva, I was busy, yo estaba ocupado, pero para que sea una oración negativa, yo le agrego la palabra not. ¿Dónde se la agrego? Entre el verbo to be y el complemento. Entre el verbo to be y el complemento, yo agrego la palabra not para que sea una oración negativa. Es exactamente igual a la parte de los verbos to be en presente. Entonces, lo único que tienen que saber es identificar dónde utilizo el was según el pronombre, dónde utilizo el were según mi pronombre. Luego de eso le coloco la palabra not
¿ok? Y después de eso, el complemento. Si en positivo era I was busy, yo estaba ocupado, para que sea una oración negativa, le agrego el not para decir I was not busy, yo no estaba ocupado. Estamos hablando de una oración en el tiempo pasado. Lo mismo con cada una de ellas. Por ejemplo, she was friendly, oración afirmativa o positiva, she was friendly, y una oración negativa, she was not friendly, ella no fue amistosa. ¿Ok? Así como todas estas de aquí. ¿Sí? O muy rápido. ¿Quién me había preguntado? Está bien, gracias. No, si hay alguna duda, dígame, chicos, porque justo yo había terminado de explicar esa parte y había dicho si es que había alguna duda, pero si desean, lo hacemos una por una. Sí, Profesor, disculpe, ¿cómo lo puedo intentar la palabra con his was? Eh, él era más estudioso. ¿Cómo lo puedo pronunciar eso, profesor? Es ya, lo que- discúlpame, no te escuché, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, profesor, yo estoy escribiendo lo que dice aquí was. Ya, Ahora, ¿cómo lo puedo decir en la palabra? Él era más estudioso. él era o él fue más estudioso, ok. Lo que recomiendo para cada una de las personas que de repente no manejamos ciertas palabras en inglés es entrar a Google Traductor. Más estudioso, vamos a buscar. Traductor. Entonces, cuando tú colocas en el Google Traductor la parte de español, lo único que tienes que poner es solamente la palabra estudioso. ¿Ok? Y la colocas completo en tu oración. He was studious. Ok. Estudioso. So, he was. Mira. Estudioso. ¿Cómo podemos reemplazar la palabra estudioso? Porque no tiene coherencia en la parte de inglés. Estudioso. Estudiando. No. Ya. Estudioso. Inteligente. Inteligente. Ok. Inteligente. Y lo voy a colocar aquí. Estudioso. Claro, como puso Ronnie, no tiene coherencia, amigo Ronnie. He was more studious. No es una oración correcta. ¿Por qué? Porque no, el studious ahí no representa al contexto de una persona que sabe mucho, de repente, que conoce bastante. ¿Ok? Entonces, la palabra, la oración sería aquí. Al igual que nosotros en el español, en el inglés también se tratan de buscar las palabras adecuadas para cada oración. ¿Sí? Él fue inteligente, este, él fue inteligente, tal cual. ¿Ok? Voy a tratar de verificar cómo se dice estudioso, porque creo que es una palabra bastante rebuscada en el español, para darle su contexto correcto en inglés. ¿Ok? Como dije, todos aquí estamos para aprender. En el caso de vocabulario, a veces es un poco complicado hasta para mí porque las formas de hablar de castellano al inglés varían bastante según su contexto. ¿Ok? Consulta. Hola. Una consulta.
en las afirmativas eran 2 de cada una. En las negativas también. Así, ahí, a eso iba. En las negativas también, ¿Podemos ¿ok? utilizar lo Perdón. mismo en la afirmativa o tiene que ser diferente? Eso iba a explicar ahorita, solamente que quería terminar la parte la abreviatura del verbo to be con el not, ¿ok? Es súper sencillo, el wasn't, el was y el not, y el weren't, del were y el not, ¿ok? Pueden escribirlo separado, ¿ok? Pero cuando ya sean Super Master Duster, al final del curso, lo ideal es que lo escriban abreviado. Wasn't, was not, y weren't, were not, ¿ok? Si se dan cuenta, estoy utilizando los mismos complementos en cada una de ellas, solamente que tienen que identificar cómo se escribe correctamente la abreviatura del verbo to be en pasado sumado a la palabra not, ¿ok? Como un detalle, si quieren manejarlo así, las dos palabras se unen y en vez de la O ponen el apóstrofe, ¿no? La rayita arriba. ¿Ya? Esa es la forma de abreviar. Profesor, Y una sí, consulta. sí, Yo he puesto en una oración, he was walk. De ahí también estaba viendo que puedo poner he was walking, agregándole el ing. ya. Ese sería pasado perfecto continuo. Tú puedes colocarlo walking, yo estaba caminando, ¿correcto? Eso está bien. O perdón, he, ¿no? Él estaba caminando. He was Claro, he was walking. walking. He was walking. Bien, él estaba caminando. O sea, esa es tu oración. Él estaba caminando. Hasta ahí. Como repito, todo va a depender de un contexto. Tú estás de repente contándole a un amigo, que justo el día de ayer viste a un desconocido pasar por la avenida, él estaba caminando. Estás hablando de una tercera persona, he, que estaba el día de ayer caminando por una cierta avenida. He was walking, caminando. Acuérdate, y bueno, lo vamos a ver también después, el ando, el endo, es el ing en inglés, walking. Pero está bien, he was walking. Ok, profesor, gracias. Nada. El profesor, ¿también se puede utilizar solo walk? Walk, Sí, solo walk. sí, también se puede He utilizar. was walk. Sí. No, Ah, ya, ok. correcto, porque necesitas darle un sentido a la oración. Walk es el verbo caminar. Uy, Profesor, ¿puede ir al baño un rato? Mientras que sí. está hablando. No vaya a Milagrito, creo que querías participar. antes, si no me pierdo. No te preocupes. Así, profesor, las dos oraciones que vamos a hacer, ¿podrían ser de las oraciones afirmativas o cambiamos el...? A eso iba. Si ya habíamos entendido esta parte, la práctica de esta segunda parte es dos oraciones negativas y sí, necesariamente con las mismas palabras de sus oraciones afirmativas. ¿Ok? Aquí ya más de ganar vocabulario, lo que quiero es que puedan reemplazar de manera correcta y en el orden correcto el verbo to be en pasado sumado al not para que se complete la estructura correcta del uso de estos. Pueden ser con los El mismos profesor, para hacerlo más rápido también. También, sí. Profe, una consulta. Dice que por ahora normal todavía podemos utilizar el no, sin abreviatura. Lo ideal es que practiques de ambos casos. Sin abreviatura, es válido para hoy, ¿okay? Es válido para hoy, puedes hacerlo sin abreviatura, pero ya al finalizar el curso de los 4 meses, lo ideal es que lo escribas con abreviatura. Ok, pero por ahora normal. Por ahora normal, no te preocupes. Ok, profe, gracias. Sugerencia, hazlo con abreviatura
porque sin abreviatura es súper sencillo. Hazlo sin abreviatura para que puedas ir practicando. Es una sugerencia, pero por ahora puede estar separado, no hay ningún problema. Gracias. Nada. Vamos avanzando, chicos, porque también ya se acerca el siguiente break. Quiero explicar la última parte. ¿Ok? ¿Qué serían las oraciones interrogativas? Van a tener un poquito de chance para que completen los que todavía no han terminado las oraciones negativas. ¿Ok? En el caso de las oraciones interrogativas, igual que en el tiempo presente, se intercambia el pronombre con el verbo to be. Cambian de ubicación, se reemplazan de ubicación. Es decir, empiezo con el verbo to be, en este caso con el verbo to be en tiempo pasado, ¿ok? Luego viene el pronombre, ¿ok? Y después el complemento sumado al signo de interrogación final. Solamente signo de interrogación final, ¿ok? Considerando que hemos hecho las oraciones positivas y negativas, vamos a tomar como base siempre la oración positiva, la oración afirmativa que hicimos. ¿Okay? ¿Qué hacemos? Solamente cambiamos de ubicación. Si se acuerdan, lo voy a poner una vez más, solamente por si acaso. Si se acuerdan, en la oración afirmativa está primero el pronombre y luego viene was. I was busy. Oración afirmativa. Yo estaba ocupado. I was busy. En una oración interrogativa, una pregunta, primero pongo el was, luego el I y el pronombre queda tal cual, pero se le suma el signo de interrogación. ¿Okay? Was I busy? Sería la pregunta. Was I busy? ¿Ok? Estuve ocupado o yo estuve ocupado, puedo mencionar el yo o lo puedo obviar en el caso del español, perdón. En el español yo puedo decir yo estuve ocupado o puedo decir estuve ocupado como pregunta, ¿no? Pero en inglés debo de considerar sí o sí las tres palabras. El verbo to be, el sujeto pronombre y el complemento con su signo de interrogación. Was I busy? Como les dije, al igual que en tiempo presente, lo único que se hace es cambiar de ubicación el verbo to be con su, con su complemento al final. Tú fuiste débil. Were you weak? Was he sensitive? Él fue sensible. Was she friendly? Ella fue amistosa. Was it special? Fue especial. ¿Okay? Igual acá puede ser fue especial o eso fue especial. Was it special? Cualquiera de los dos es válido en el caso de la traducción en español. Were you hungry? Ustedes estaban hambrientos. Were you hungry? ¿Okay? Ustedes estaban hambrientos. Were we shy? Were we shy? Nosotros fuimos tímidos. Were they nervous? Ellos estaban nerviosos. Were they nervous? ¿Ok? Si se dan cuenta, es la misma oración positiva, solamente que se intercambió de posición el pronombre con el verbo to be. El verbo to be va primero, pronombre después y al final el complemento. Importante, importante, importante. La pronunciación siempre tiene que ir con la última parte hacia abajo. Were we shy? Pregunta, ¿no? Como una tonada de pregunta. Was it special? Was it special? Was she friendly? Ese tipo de pronunciación es el que también quiero escuchar en su examen oral. Ya sea en pasado, ya sea en presente, una pregunta tiene la última parte
que se pronuncia hacia abajo. Was he sensitive? Were you weak? ¿Ok? De repente, por ahí nos falta un poquito de aprendernos cómo se pronuncia una palabra. Was he friendly, por de repente, ¿no? Was he friendly? Pero si yo escucho que tienen la entonación de pregunta como tal, les ayuda, les suma, ¿ok? Porque sería la entonación correcta. Bien, entonces, lo mismo. Desde las mismas oraciones que tienen en positivo, las convierten en oraciones interrogativas. ¿Ok? Las mismas. Le cambian de ubicación y la convierten en pregunta. Por lo tanto, tienen 16 oraciones en positivo, 16 oraciones negativas y 16 interrogativas, con el mismo complemento para que no les tome mucho tiempo. Lo único que es que tengan que escribir de manera que estén cambiando la ubicación del verbo to be con el pronombre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en este caso? De las preguntas, de las interrogativas, profesor, son dos distintas, ¿correcto? Sí, igual, sacas dos oraciones positivas y las conviertes en dos preguntas. Lo mismo. Profesor, el complemento en interrogativas vamos a usar la misma, ¿no? Sí, lo mismo. Lo único, chicos, que quiero es que puedan hacer el cambio correcto del verbo to be con el pronombre. El complemento es el mismo para que podamos ahorrar tiempo. Ok, entonces, ya saben que son 16 oraciones por cada tipo de oración, positiva, negativa e interrogativa. ¿Ok? Lo más fácil ha sido que han utilizado el mismo complemento para que puedan avanzarlo de manera rápida. Uy, ya. Profesor, disculpe, Sí, solo tenemos que escribir lo que es dos pronombres, lo que es afirmativo, interrogativo y negativo, dos oraciones por cada pronombre, sí. o lo que es de negativo, afirmativo, interrogativo, ¿eso? Sí, dos oraciones por cada pronombre. Ok, profesor, gracias. Ya. Profesor, ¿eso es el examen? No. No, ese es el trabajo práctico de hoy. El examen es de todos los temas que hemos visto atrás. Claro, hemos hecho tres, ¿no, profesor? El afirmativo, el otro y los interrogativos, ¿no? De Sí. esos tres, ¿Perdón? de esos tres ejercicios que hemos hecho, hacemos dos de cada uno. Sí, dos de cada uno. Ah, su profesor. Entonces, ¿va a Dos. ser cuánto? 16, 32. Ah, su, va a ser bastante. Es demasiado para como que es. lo hagamos todo eso, profesor, porque mi cuaderno ya no me va a alcanzar una hoja porque tengo más de 50 hojas y me va a alcanzar demasiado. Profesor, son 48. Sí, profesor, acabo de verlo, profesor, también que estoy escribiendo. Tienen hasta la 1:30 para mandar. Porque sus compañeros que tienen levantado ahorita la mano ya acabaron. Carmela, ¿acabaste? Sofía, ¿acabaste? Sí. Dorcas, ¿acabaste? Sí, profesor, ya acabé. Levanta tu manito entonces, Dorquita. Sí, señores, eso es súper sencillo, súper práctico porque lo estamos haciendo en clase para poder guiar y asesorar. Profe, Ya. profe, una pregunta, disculpe. No pude entrar, no sé si me podrías brindar la imagen desde lo que estaba, me perdí las tres partes, no sé si para tomarle foto va a poder avanzar, por favor. ¿Con quién habló? Nájera Villacorta. Ah, Gloria. Sí.
Ya, son para todos, ya, igualito. 2 oraciones afirmativas con tiempo pasado, con cada uno de los pronombres, 2. ¿Ok? 2 oraciones. Screenshot. Después, con esas mismas oraciones, las conviertes a negativo. Lo único que tienes que hacer es, entre el verbo to be y el complemento, le agregas el not. 2 oraciones, que vienen a ser las mismas oraciones positivas que hiciste al principio. Y 2 oraciones interrogativas usando las mismas oraciones del principio. Lo único que tienes que hacer es cambiar la ubicación del verbo to be con el pronombre y usas el mismo complemento que utilizaste en las oraciones afirmativas. 2 de cada uno. ¿Ok? Bien. Ahora sí puedes empezar. Ya. Listo. Vamos a la última parte. ¿Ok? Antes de entrar al examen, lo vamos a explicar sobrado en 20 minutos. Para 11:30 arrancar con el examen. Ya saben todos, por favor, para el momento del examen tienen que estar con sus cámaras prendidas. Ya. Esta última parte sería el yes-no questions. ¿Ok? El famoso, las preguntas de sí o no. Yes-no questions. Lo estoy poniendo acá al final para poder igual hacer el recordaris de lo que fue el verbo to be en tiempo presente y luego hacer lo mismo pero en tiempo pasado y nosotros mismos lo vamos a llenar, ¿ok? Entonces, yes, no question en tiempo presente. Cuando nosotros vamos a hacer una pregunta de sí o no, que es lo que significa yes, no questions, cuando vamos a realizar una pregunta de sí o no, siempre vamos a arrancar, al igual que la estructura del tiempo presente, con el verbo to be. ¿Ok? Siempre vamos a arrancar con el verbo to be. Ojo, esto lo tienen en su PPT anterior también. Cómo es la estructura del yes, no question. ¿Ok? Ponemos el verbo to be, por ejemplo, am. Luego viene el pronombre personal, I. Y luego cualquier complemento que caiga con estos dos. Por ejemplo, aquí sería, am I your real brother? Yo soy tu hermano, ¿verdad? Verdadero hermano, ¿ok? Yo soy tu verdadero hermano. Am I your real brother? ¿Ok? Esta es la pregunta de yes, no. ¿Por qué yes, no? Porque puedes contestar de manera afirmativa, todos son yes, o puedes contestar de manera negativa, todos son no. ¿Okay? Vamos a ir viendo una por una. En la pregunta, am I your real brother? Yo soy tu verdadero hermano. Una respuesta afirmativa sería, yes, I am. Sí, lo soy. ¿Okay? Sí lo soy, yes, I am. ¿Okay? Ojo, recuerden tiempo presente, yes, I am. Y si es una respuesta negativa, no, I'm not. No, no lo soy. Yo soy tu verdadero hermano. Sí, lo soy. Positivo. Negativo, no, no lo soy. ¿Ok? Lo que tienen que tener presente y aprenderse por concepto es que una respuesta corta de preguntas de yes, no question, una de estos tipos de preguntas se deben responder de manera corta solamente con 3 palabras. Solamente pueden ingresar en una respuesta corta 3 palabras. Yes, una, I, una, en una. Son 3 palabras. No, una, and, contraction, una, not, una. 3 palabras. En inglés
cuando cuando dos palabras están abreviadas, contraídas, se hacen pasar por una sola. ¿Ok? Por una sola. No, I'm not. Aquí hay tres palabras. No, I'm not. Aquí hay tres palabras. Yes, I am. Solamente en una respuesta corta pueden escribirse con tres palabras como máximo. Si es más de tres palabras, ya no sería short answer, sino sería una respuesta larga, complementaria. Pero para las yes-no questions, solamente es válido tres palabras como respuesta, ya sea afirmativo o ya sea negativo. ¿Ok? Siguiente ejemplo, para que se pueda entender mucho mejor. Are you hungry? Are you hungry? ¿Estás tú hambriento? ¿Ok? Utilizando el mismo pronombre vamos a responder de manera afirmativa. Yes, you are. ¿Ok? Yes, you are. Tres palabras. Y si es negativo, tenemos dos formas de escribirlo con el pronombre you. Tenemos dos formas. Una forma donde abreviamos el you con el are, significa your, ¿ok? Ojo, lo hemos hecho en la clase anterior. Una forma de responder es abreviando el you con el are, que significa your. Y la otra forma donde abreviamos el are con el not. Aren't. ¿Ok? Aren't. En cualquiera de las dos sigue existiendo solamente tres palabras. Por así, perdón, respuesta negativa, no, you're not. O no, you aren't. ¿Ok? No, you're not, no, you aren't. Y si es positivo o afirmativo, yes, you are. Siempre se respetan las tres palabras. Y como repito, cuando juntas dos palabras de manera abreviada con su apóstrofe, con su rayita arriba, es válido como una palabra. Eso significa una palabra. Otro ejemplo. Is he Miguel? ¿Él es Miguel? Is he Miguel? Respuesta positiva. Yes, he is. Sí, él es. Si es negativo, igual dos formas. No, he's not. Or, no, he isn't. Cualquiera de las dos es válida como respuesta correcta. En una, estás abreviando el pronombre con el verbo to be, is, está acá. Y en la otra, estás abreviando el verbo to be con el not. ¿Ok? El verbo to be con el not. Siguiente. Is she beautiful? Yes, she is. Si es positivo, si es negativo, puede ser no, she's not. Or no, she isn't. ¿Ok? Tres palabras en cada una. Is it easy? Esto está fácil. Is it easy? Yes, it is. ¿Ok? Yes, it is. Sí, lo está. Si no lo está fácil, no, it's not. O también válido, no, it isn't. ¿Ok? Recuerden bastante la pronunciación. Yes, it is. La pronunciación tal cual. No, it's not. No, it isn't. ¿Ok? Siguiente. Are we near home? Are we near home? Yes, we are. Positive, affirmative. Yes, we are. No, we're not. O no, we aren't. ¿Ok? Cualquiera de las dos es válida. Siempre y cuando existan tres palabras en su respuesta corta, es válida como una respuesta corta. Are you from England? ¿Eres tú de Inglaterra? Are you from England? Yes, you are. No, you're not. No, you aren't. Y por último, the last one. Are they happy? ¿Ellos están felices? Are they happy? Yes, they are. No, they are not. Or no, they aren't. Estas respuestas donde se está abreviando cada una de ellos está de manera más amplia en el PPT anterior. Aquí está el resumen a modo de poder
considerar las respuestas cortas de las preguntas de yes-no question. ¿Ok? La estructura también la tienen en la PPT anterior. La estructura, cada uno de ellos. Primero el verbo to be, personal pronoun, and the complement. ¿Ok? Si es afirmativo, siempre empiezas con yes, después viene el pronombre, y al final viene el verbo to be. Si es negativo, siempre empiezas con no, luego viene el pronombre, puede ser contraído con el pronombre, o puede ser el verbo to be contraído con el not. ¿Ok? Repito, todo eso está mucho más grande en la PPT anterior. Aquí está en forma de resumen para que se pueda considerar todo el mapa completo del yes-no question. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Nadie? Ok, Profe, una entonces, sí, o sea, esto es como para decir sí o no. tal cual, tal cual. Buena pregunta. Cuando tú vas a responder de manera afirmativa o negativa, sí o no, en inglés tienes que responder de esta forma abreviada. ¿Ok? Esta es la forma correctamente, gramaticalmente hablando, de cómo responder de manera sí o no. Yes, he is. No, he's not. ¿Ok? Esa es la forma de decir sí o no. Ok. ¿Ok, chicos? Entonces, no solamente basta decir yes o no. Gramaticalmente hablando, tu respuesta corta tiene que tener 3 palabras. ¿Bien? Ok. Eso es en tiempo presente. Si se dan cuenta, los 3 verbos to be, am, are, and is. Tiempo presente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería en tiempo pasado? ¿Cómo sería en tiempo pasado? Lo he dejado en blanco para que nosotros mismos lo podamos rellenar ahorita. ¿Ok? Déjenme un ratito, voy a dejar de compartir para poner bien y llenar esto. ¿Listo? Ah. No. A ver, se puede. ¿Se ve? ¿Sí, no? Ok. A modo de participación. Si se dan cuenta, estoy considerando los mismos complementos, para no demorarnos mucho, los mismos complementos de la parte de presente. Los mismos complementos. ¿Okay? Lo que vamos a tener que llenar ahora es la parte del verbo to be, según corresponde con cada pronombre, y vamos a responder de manera afirmativa y de manera negativa. Pero esto en tiempo pasado. ¿Okay? Cosa que lo llenamos ahorita y cuando yo les pase los PPTs, ya lo van a tener completo. ¿Ok? Entonces, yo hago la primera. Si mi pronombre es I, ¿cuál sería mi verbo to be que le corresponde en tiempo pasado? Was. Bien. Was I your real brother? ¿Ok? Was I your real brother? Entonces, tenemos que responder usando 3 palabras.
Siempre, si es afirmativo, siempre el yes, siempre la coma, luego siempre viene el pronombre y luego viene el verbo to be. Tu punto. Yes, I was. ¿Ok? Entonces, si es positivo o afirmativo, yes, I was. Si es negativo, arrancamos siempre con el no, la coma. Viene el pronombre, luego ¿qué vendría? Was. Wasn't. Correcto. Porque solamente son 3 palabras. El wasn't ya está incluido el not, porque es una oración, es una respuesta a una oración negativa. No, I wasn't. ¿Ok? Con el you. Were. Were. No, were. Were you hungry? ¿Tuviste o estabas tú hambriento? Yes, estuve hambriento. Yes, you. Yes, you. Were. Or. No. You. Tenemos dos opciones para escribir. Primero, juntando el pronombre. ¿Con qué? Verbo to You Were were not. not. Correcto. O la otra opción, no. Le dejas solito el you y puedes utilizar el verbo to be, are, con el Weren't, profesor, weren't. sorry. La segunda, weren't. Está poniendo prueba. Weren't. No, you're not. You were not. O no, you weren't. You were not. Lo mismo. He. ¿Qué pronombre iría? Was. Bien. Sencillo. Si es positivo, yes, coma. Yes. He was. ¿Correcto? Sería negativo, no. Oh. ¿Cómo sería acá? He wasn't his. ¿Cómo sería? His wasn't. Comilla S. He wasn't. He wasn't. Wasn't. ¿Correcto? Ok. ¿Y la otra? Was. ¿La de abajo? Ese sería acá. Ese sería acá. Ajá. ¿Correcto? Acá. Estás usando el were not. Was not. ¿No? ¿Y acá cómo sería? Negativo. ¿Quieres usar? No, he asked. Not. ¿Cómo? No. No, he, le quitas el W y le dejas el as. No, he's not. ¿Sí? No, he. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Segura? No, porque ahí sería en presente. No se le deja el A y la S y solo se le quita la W, profesor. ¿Así dices? ¿Sí? Ajá, así. No existe. No existe. Okay. Al igual que acá, que tampoco no puedo hacer esto. ¿Por qué lo dejé en blanco? Porque esto de aquí no existe. Sería I was. Okay. No, I was not. Si yo quiero abreviar, dejar solamente el not libre, por ejemplo, yo no puedo hacer esto. Perdón, yo no puedo hacer eso, porque sería presente. ¿Sí? Aquí no hay forma de abreviar. Este es el único que vale, no he wasn't. ¿Ok? Acá vamos a verlo otra vez. Was. She, beautiful. Si es positivo, es el pronombre she was. ¿Ok?
No nos hagamos problemas, y si es negativo, no. He, lo mismo, wasn't. Was. ¿Ok? Sí. It, el pronombre it, ¿con cuál va? Was. Verbo to be. Was. Bien. Si es positivo, es siempre Yes. el pronombre por delante y el verbo to be en pasado. Yes, it was. O, no, No, it it was. was. ¿Ok? Si desean, lo pueden ir completando, que son 11:30. No, lo hacemos al toque. A ver. Si es we, ¿cuál es el verbo to be que va en pasado? Were. Muy bien. Were we near home? Estuvimos cerca de casa. Positivo. Es Where we was. were. Muy bien. Very good. No, we No, weren't. very. Correcto. Ahí sí tiene, profesor. En eso de ahí también. No, we're, we're, No, así no. we're, Es así. no, we, con where, no, re. Por eso. ¿Sí? We're not. Ajá, ahí sí. No, we're not. No, we weren't. You, we, were. Where? Were you England? Yes. Were you from England? Yes. Yes. Where? You were. Where? No. You Where? No, you were. Not. No, you're not. No. not. You Weren't. weren't. you no weren't. Y el último, they, pronombre, Weren't. Where, was. where. Were they happy? Ellos estuvieron felices. Yes. Yes. They There. Were. Where. Or, no. Profesor, ¿está repitiendo el where? sorry. No. They. No they Were. Not. no they were. No. No they weren't. ¿Ok? Bueno. Okay. No, you're not. No, they're not. No, they were not. Or no, we weren't. You weren't. They weren't. ¿Ok? ¿Sí? La idea solamente es poder encontrar el verbo to be que va acorde al pronombre y responder con 3 palabras. Si es positivo, yes al principio, pronombre, verbo to be. Si es negativo, no al principio, el pronombre sumado al verbo to be y el not, o el pronombre y el verbo to be sumado al not. ¿Ok? ¿Sí? Y por último, Mi micro prendido, profesor, disculpe. ok. Y por último, eso sería todo.